Hay otro sector que dice que la administración es autosuficiente. Guztitik etorritako elkartetako horren elkartetako ordezkariak, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon da. Saludo de acogida que en nombre de la Diputación Foral de Bizkaia nos hacemos para finalizar, señor Beatriz, herri agintari eta herri ordezkariok, Pertsona Gorren Konfederazioaren ordezkariok, baita 11 Fundazioaren presidente ordea, jaun Andreok, arratsaldeon, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik Alvaro. Lehenik eta behin, zorionak zuen lehen 50 urte hauengatik. Ohore bat da guretzako hain berezia den ekitaldi hau gure artean ospatzea. Zorionak eta eskerrik asko. Concha Díez Robledo, presidenta de la Confederación, y Álvaro Ortega, presidente de Euskal Gorrak, en su nombre les damos la bienvenida a todas y a todos y felicitamos a la Confederación en este 50 aniversario que han decidido celebrar en Euskadi. Eskerrik asko. Muchas gracias. Valor asociativo, un compromiso de futuro, es el lema que pone en valor el asociacionismo de las personas sordas para la consecución de sus derechos y la reivindicación de la participación ciudadana plena. Garantizar los derechos de las personas con discapacidad es un compromiso asumido por el Gobierno vasco. En este sentido, reitero el llamamiento de nuestro Gobierno con ocasión del tercer foro asociativo de personas sordas que se desarrolló en noviembre en Vitoria-Gasteiz. Y decía que la sociedad insista en la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en un mundo basado en la comunicación oral. La sordera implica diversidad y la diversidad en relación con una discapacidad auditiva necesita ser reconocida, comprendida y, lo que es más importante, respetada. Soy consciente de que en pleno siglo XXI siguen existiendo barreras y creo que el colectivo que todas y todos ustedes representan percibe que queda mucho camino por recorrer, como decía Concha. En este sentido, asumimos que es fundamental una mayor concienciación hacia la discapacidad auditiva. La imagen social de la sordera ha venido marcada por estereotipos negativos, algo que podemos atribuir a un profundo desconocimiento de los mecanismos de comunicación. Es cierto que esos prejuicios han ido disminuyendo. La sociedad ha avanzado y la sensibilidad hacia la discapacidad en general y la sordera en particular es cada vez mayor. Aprovecho este foro para reiterar una idea dirigida al conjunto de la sociedad. Nuestra responsabilidad es favorecer actitudes que hagan posible la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Debemos adelantarnos, establecer las condiciones que faciliten su comunicación e inclusión en la vida social. Nuestro compromiso es fomentar el valor asociativo, que vayáis cobrando autonomía en la toma de decisiones y podáis acceder de forma igualitaria a la información, participación, responsabilidad y desarrollo de capacidades. Nos corresponde brindar las herramientas para que no sufráis ninguna discriminación y para que, sobre todo, tengáis la posibilidad de desarrollar una vida independiente. Cito especialmente a la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas. Euskal Gorrak irabazi asmorik gabeko elkarteak hurbileko historia aberatsa du. Besterik ez zegoenean, laguntza behar zuten pertsonak zaintzen hasi zineten eta ordutik hona lan ikaragarria egin duzue. Gizartearen izenean,
zuen lan hori eskertzen eta aitortzen dugu. Beti izango gaituzue auzolanerako prest eta auzolan horrek beti dakartza emaitza positiboak. El Gobierno vasco colabora con Euskal Gorrak, con el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos. Apoyamos otros programas de la entidad, formación en metodología y competencias para docentes de lengua de signos, programa Seinu.tv, televisión en lengua de signos, y Avian, el servicio de orientación para la formación y el empleo de las personas sordas. El Gobierno vasco y el conjunto de instituciones públicas seguiremos apoyando al colectivo de personas sordas y a las asociaciones del tercer sector social, tal y como lo han expresado tanto Íñigo como Isabel. Seguiremos trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas y todos tengamos las mismas facilidades y oportunidades para alcanzar nuestras metas. Concha, os felicito por la organización de este congreso desde el convencimiento de que vuestro movimiento asociativo saldrá reforzado y con nuevas metas. Siempre nos tendréis a vuestro lado, como también nos tendrá la Federación Mundial representada por su presidente Colin Allen, a quien también doy la bienvenida. Zorionak, 55. urteurrenean eta eskerrik asko.